regresamos nuevamente mi compañera Jessica Romero y su servidora Adelia Guzmán con Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor José Alberto Rodríguez Morales sobre la investigación, caracterización de comunidades bacterianas establecidas en un reactor biológico fijo para el tratamiento de efluentes domésticos. Entonces, retomando el tema, doctor, ¿cómo se forma la biopelícula en un reactor de lecho fijo? Fíjate que es una pregunta bien interesante que nos hicimos a lo largo de todos estos años que estamos estudiando de cómo se forma. Para no ser tan científico, les voy a comentar que empiezan unos microorganismos a fijarse en la botella, ¿sí? Con estos azúcares polisacáridos, etcétera, y son, vamos a decirle, los albañiles que van a poner los cimientos en las botellas, un tipo de pegamento, de tal manera que lleguen los otros, los habitantes del PET, y se van a empezar a fijar. Y entonces disminuyen unos, aumentan otros, y así se va dando ¿cómo se llama? La fijación de los microorganismos en las botellas. Entonces empieza a haber una población ahí y empiezan a distribuirse a lo largo de las botellas con este fenómeno que les platico. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora podría platicarnos sobre qué tipo de análisis se realizaron para caracterizar la biopelícula en este estudio. Los análisis que se llevaron a cabo es como los marcan las normas oficiales mexicanas, ¿sí? En relación al tratamiento de aguas. Son demanda bioquímica de oxígeno, demanda química, sólidos suspendidos totales, sólidos volátiles, grasas y aceites, y sobre todo microorganismos patógenos, ¿sí? Hay muchos parámetros dependiendo del tipo de norma que nosotros querramos cumplir. En ese tenor, entonces nosotros vamos a cumplir una norma y llegar a los parámetros óptimos para decir, el agua ya está tratada según los parámetros, 2, se puede reutilizar, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros nos basamos en ese tipo de análisis para medir ese tipo de contaminantes. Ok, entonces, ¿cómo es que llega a afectar la temperatura y el oxígeno disuelto al proceso que se tiene en el reactor? Es interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque los microorganismos están a temperatura ambiente, ¿sí? Nosotros siempre hemos tratado, dentro de estos años que llevo de investigador de aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, es que siempre hemos manejado muestras reales, ¿sí? ¿Para qué contaminar más agua si ya la tenemos contaminada? Entonces nosotros siempre trabajamos con aguas residuales reales para sacar todo este tipo de información, ¿sí? Y la temperatura la llevamos a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Para qué? Para no gastar en estos sistemas de calentamiento, porque eso es lo que aumenta el costo de los tratamientos de aguas. Entonces nos llevamos a temperatura ambiente, que es como la mayoría de los convencionales funcionan a temperatura ambiente, y el oxígeno disuelto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser lo que va a demandar el microorganismo para poder vivir y poder desarrollar estas actividades del tratamiento de agua. Es como nosotros necesitamos oxígeno, necesitamos comida para poder desarrollar nuestras actividades y poder desarrollarnos, reproducirnos, crecer, hacer nuestras funciones y morir. Es como también los microorganismos actúan de esa manera. En este caso, relacionado a los resultados del estudio, ¿podría explicarnos cuál fue el proceso en el que se determinaron los parámetros de calidad del agua? Nosotros nos basamos en la NOM 03, que son 5 parámetros, los cuales ya había mencionado, pero los voy a repetir. Es demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, que es DBO, DQO, sólidos suspendidos totales, microorganismos, huevos del mito y microorganismos patógenos. En esos parámetros nosotros nos basamos para ver si alcanzábamos esta norma. Obviamente lo logramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas de tratamiento son muy dóciles, son muy nobles, y mantenernos a estas condiciones adecuadas nos permiten llegar a estos resultados. Acaba de mencionar, igual hace rato mencionó que del DQO y el SSB, entonces, ¿puede explicarnos más o menos en qué consisten estos análisis? Estos análisis, fíjate, nosotros vamos a medir la demanda química de oxígeno. Esto es importante porque hace 1 año o 2 años se reformó la nueva NOM 01. La nueva NOM 01 ya menciona unos parámetros que son importantes: DQO, color,
y algo que se llama toxicidad. ¿En qué se basa esto? En que si mi agua sale de un color, entonces lo que están diciendo, o el DQO no se ha bajado. ¿Por qué? Porque el DQO proviene de agentes químicos como jabones, como shampoo, como productos químicos, y eso aumenta la contaminación en el agua. Por eso es difícil de removerlos. A su vez, en los sólidos, ¿por qué agarra esa coloración? Porque luego contienen algunos sólidos disueltos que le dan la coloración al agua. Y entonces, en la nueva renovación de esta norma, pues obviamente dice, bueno, es que el agua ya no tiene que tener color. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurarnos que alcanzas el DQO, que está entre 20 y 35 miligramos por litro para cumplir la norma, y entonces así nos vamos a asegurar de que tu agua, pues obviamente, está bien tratada, ¿no? Esto nos permite también controlar los demás parámetros, ¿verdad? Que también son importantes, pero si yo controlo el DQO, automáticamente controlo el DBO, porque la demanda bioquímica de oxígeno es lo que va a demandar el microorganismo para remover esa materia orgánica, ¿verdad? Entonces, estos son los parámetros en donde nos basamos para poder hacer el estudio. Nuevamente, sobre los resultados, ¿podría explicarnos cómo se compara el sistema que fue usado en este estudio con otros sistemas convencionales? Los resultados son similares, ¿no? ¿Con qué nos comparamos? Pues con que en el convencional se hace durante 8 horas, porque eso es lo que dice la bibliografía y lo que dice la experiencia, que 8 horas dura un tratamiento. Nosotros lo bajamos a 6, ¿verdad? Entonces estamos viendo la diferencia de tiempo. Entonces, si yo quiero tratar un determinado volumen de agua y mi reactor está tratando cada 8 horas, entonces 24 horas que tiene el día, entre 8, entonces 3 tanques fueron lo que me pueden tratar en ese volumen. Pero si yo le bajo a 2 horas y tengo 6 horas, entonces ya tendré un volumen más de tanque, entonces podría tratar más agua, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que nos da estos tratamientos. Entonces, hablando y siguiendo hablando sobre los resultados, ¿qué fases son las que se identificaron durante los 150 días de funcionamiento del FBBR? Ok, eso es interesante porque cabe mencionar que para nosotros poder iniciar el experimento, ¿sí? Hay una fase de inoculación. ¿Qué es esta fase de inoculación? Esta fase de inoculación es que yo agarro poquitos microorganismos, poquito lodo, lo pongo en mi reactor y lo hago crecer. ¿Cómo lo voy a hacer crecer? Pues le voy a dar el agua residual problema, en este caso el agua residual del campus aeropuerto, que es donde agarramos esta agua, y empezamos a alimentar a nuestro microorganismo, en el cual fue creciendo, ¿sí? Al ir creciendo, entonces, pues obviamente hay que, obviamente monitorearlo, porque no queremos que crezca de más, pero tampoco que crezca menos, ¿sí? ¿Cuál es el punto óptimo? Que ese es lo que vamos a empezar a tratar. Después de esta fase de crecimiento llega la etapa de aclimatación. ¿Qué es esta etapa de aclimatación? Esta etapa de aclimatación es en donde el microorganismo ya está a gusto, ¿verdad? Ya se desarrolló, se está multiplicando, hay más formación de biomasa, y ya lo que le estamos dando de comer, de alimentar, ya se lo está comiendo. Lo está digiriendo y está aprovechando esta materia orgánica para tratar el agua y para que haya aumento de la biomasa. Después llega el proceso de estabilización, en donde el lodo ya solito, ¿sí? Ya no necesitamos cuidarlo tanto, ¿sí? Y en donde decimos, nuestro lodo está en óptimas condiciones, o ya cumplió las características para que pueda desarrollar su función, que es el tratamiento del agua. Sabemos que durante este estudio se trató se abordó un tratamiento biológico. ¿Podría platicarnos sobre qué impacto puede tener ese tratamiento en la conservación del agua? En primer lugar, pues como sabemos, Querétaro, pues nos falta agua, ¿verdad? Claro. Podemos aprovechar este recurso de tratar el agua porque podemos reutilizar esa agua en diferentes actividades. Puede ser en riego, puede ser en lavar material, en lavar, no sé, un auto, en aprovecharlo de nuevamente, regresarlo al WC, no digo para lavar las manos, sino que para poder transportar los desechos biológicos.
para lavar patio, y una serie de cuestiones para poder liberar ese volumen de agua potable y aprovechar nuestra agua reusada. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el tratamiento de las aguas para el vital líquido. Entonces, ¿puede platicarnos un poquito sobre los retos que experimentaron a lo largo del experimento? ¿Cuáles fueron los principales retos? Uno, que no se nos murieran los microorganismos, ¿verdad? Porque esto se dice así fácil, ¿por qué? Porque va a decir, no, el tratamiento de aguas es lo mismo. Es poner microorganismos, estar vertiendo agua residual y están creciendo. No, porque luego no sabemos si el agua residual doméstica, que es la que se produce en todas las casas, puede tener algún otro contaminante, ¿sí? Este contaminante puede afectar a nuestros microorganismos. Si mis microorganismos no les gusta lo que hay en el agua, no lo van a tratar. Y entonces el agua, así como entra, sí va a salir. Y entonces vamos a decir, mis microorganismos no sirven. No, no es que no funcionen, sí que no les gusta lo que están percibiendo para poder aprovecharlo como fuente de carbono. Es como nosotros, que a lo mejor no nos gustan las verduras, nos gusta la carne, nos gusta el refresco, pero no nos gusta el agua, entonces somos selectivos. Entonces, eso es lo que nos gusta. La verdura, como no me gusta, entonces pues esta la dejo para que alguien más se la coma. Y así son los microorganismos. Si hay algo que los puede enfermar, también los puede, ahora sí que matar. Actualmente, ¿qué desafíos se presentan en el tratamiento de aguas residuales y cómo se abordan en este estudio? Los desafíos es que, uno, ya somos mucha población, bastante población, y se produce mucha agua residual. Dos, hay que entubarla y hay que mandarla a los tratamientos, ¿sí? También hay que poner no muchas plantas de tratamiento, sino las suficientes para poder tratar el agua que se está produciendo en agua residual, ¿sí? Y con esto, entonces, ya después hacer el tratamiento, ¿verdad? Que puede ser anaerobio, aerobio, etcétera, y aprovechar el agua para que lo podamos mandar o utilizar, y así poder hacer esto de la economía circular. Porque la economía circular en el tratamiento del agua es el mejor ejemplo que se puede plasmar en la economía circular, en esto dentro de la sustentabilidad. Bueno, doctor, y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como una activa participante en la investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia e impacto del desarrollo de estas investigaciones. Como les digo a mis alumnos, a mis compañeros, a los grupos de trabajo, de nano, de química, de todos en donde hemos participado, es que nosotros los invitamos a que cuiden el agua, a que hagan esa conciencia, ¿sí? Y que, pues obviamente, pongan su granito de arena para contribuir a esta recuperación del vital líquido. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación del doctor José Alberto Rodríguez Morales por compartirnos un poco sobre su interesante investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó por acompañarnos el día de hoy y le deseamos a usted y a todos los colaboradores de este estudio muchísimo éxito en su futuro. Esperamos verlo nuevamente aquí en su espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Claro? Mi compañera Delia Guzmán Abonce y Jessica Romero, su servidora, los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, lugar donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima. Nos vemos.